APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol rikuchikunaka ña kimsa watata paktashpa shamunajushkanchik mashikuna hasta ungarin kaypimi kallarigrinchik ña chunga kanchis temporada nishkata ñukanchika kushkushkapacha kanchik ña ashtaka watakunata shuk ayllu llaktakunawan llankashpa shamunajushkamanta hasta ungarin yupaychanchik nishpa sakinkapa munapanchik gulpi ayllu llaktakuna kaypi kimirishpa paykunapa yuyaykunata paykunapa shimikunata uyachishkamanta shinami kunanka kallarigrinchik kay Wambuna Neptuno nishka kuskakunamanta pacha shuk sumay rikuchita apamushpa ali shamushka kapaychik. Waranga iskun patsa chuskuchunga iskun watakunamanta pachami kay palmera nishka kirukunaka kaypi sakirian hasta wangarin kay watakunapi pachami wacharirka kay kuskakunapi kay Yamor nishka raymikuna hasta wangarin kay pista del patinaje nishpa riksinchik kaypimi mishukunaka takishpa tushushpapas kankarian chaykunata riksinkapa munashpaka imasrata wacharirka pikunata kallarichirka kay Yamor raymikunataka chaymanta mikunanka rikuchikrinchik. Hay una historia que aquí le ocupaban, como dice, para curar las brujerías y que muchas de las veces botaban aquí los muñecos, las chilcas, huevos, todo eso. El espacio se ha hecho, como decimos nosotros, maligno. Por eso la gente que pasaba decía que les daban mal aire, que sabía salir un toro, salía pero sacado la lengua, pero como lumbre. Eso pues había pasado, digamos, la noticia de los reverendos padres franciscanos. Y entonces ellos vinieron, como se dice, a bendecirle. Había habido una misa, pues le pusieron a la Virgencita de Montserrat. Le hicieron una cruz acá arriba, ahora le hacen la misa del maíz. Eso le hacen cada año. E inclusive hacen las fiestas de las Marías, porque le ponen en novena a la Virgencita María, porque ella es María Montserrat. Entonces le unen las dos cosas, en lo religioso y en lo cultural. El Yamor era la bebida que se consumía en las celebraciones de septiembre, en donde la fiesta de la Niña María, de la Virgen María en Montserrat, hacía que en el barrio Montserrat especialmente, desde muchísimos años antes, se elaboraba y se expendía la bebida que les llamaban chicha del Yamor. Parece que tiene un origen desde el tiempo de los incas, ¿no? Parece que era una chicha destinada exclusivamente para grandes celebraciones, para servirle más bien a los caciques, a los reyes incas. Y claro, se necesita también pues una vinculación con el sector rural. Yo recuerdo que mi abuelita era la madrina de muchos indígenas, ¿no? Y con ellos pues trabajaba para conseguir los diferentes tipos de maíz que se necesitaba para la elaboración de la chicha. Doña Tránsito Guerra fue la primera de las que empezó a elaborar acá en el sector urbano la chicha del Yamor, igualmente con su plato típico, y posteriormente pues
las personas que ayudaban a elaborar la chicha fueron aprendiendo y van naciendo otros nombres, elaboradoras de nuestra chicha del Yamor. Vivimos con todos los turistas y todos los que están aquí presentes, este auténtico Yamor sotabaneño, que es para todos los que estamos aquí. ¡Salud! ¡Salud! Yamor, estaríamos refiriéndonos al nombre de la bebida, ¿no? Y fiesta del Yamor, al periodo, en los primeros días de septiembre, se hace una rememoración de la tradicional fiesta que tiene su inicio en el año de 1949. Esta es una fiesta que nace como una inquietud de jóvenes universitarios. Todos ellos mestizos decidieron crear una celebración de vacaciones y organizaron la primera fiesta, que fue un baile para el que pidieron el local del club 24 de mayo. Al día siguiente proyectaron un segundo baile en la parte de patinaje de la vieja piscina Neptuno. Pero esta se constituye en una fiesta eminentemente elitista, porque le trasladaron al Club 24 de Mayo, que era uno de los clubes de esos tiempos, que únicamente reunía a la gente pudiente. Frente al club había una tienda muy popular, la más popular de Otavalo, de doña Marianita Rengifo. Toda la gente de medianos recursos económicos se agolpaban o nos agolpábamos en la acera y espectar cómo los pingüinos salían al balcón, ¿no? Los caballeros con frago y con todo lo demás salían al balcón a exhibirse y las damitas con trajes largos. La elección de reina se lo hacía mediante el compro de votos. El que más dinero tenía ponía reina. Una de las candidatas era hija de uno de los ricachones de ese tiempo. Iba perdiendo las elecciones y faltando unos pocos minutos se dice que simplemente él llegó, sacó su chequera y cuánto necesitamos para comprarnos todos los boletines, compró todos y su hija fue la reina. Le llaman la cancha del patinaje. Esto de aquí es donde bailaban. Aquí había un kiosco bonito de esos ya que construían más antes. Aquí era el bar donde les vendían todos licores ahí. El licor mejor que había, de lo que yo recuerdo, era el whisky Caballo Blanco, uno de los mejores licores que solamente tomaban los que tenían platita, los señores que estaban asentados aquí festejando las fiestas del Yamor. Era en las piscinas del Neptuno, arriba, ¿no?, un espacio donde se patinaba. Mucha gente, hasta inclusive yo, subíamos ahí en la línea del tren, parados viendo cómo elegían a la reina. Cuando escuchábamos más el pito del tren que ya venía y nosotros quietitos, unas señoras ya mayorcitas ahí, y comenzaban a rezar, no sé qué pasaría, ¿no? Pero cálmese señora, no es así, el tren pasa, no hay peligro. Como complemento de la fiesta, mandan a elaborar un tonel de chicha con la intención de vender a los asistentes, pero en la noche del sábado no logran este grupo vender todo el tonel de chicha. Le nace la inquietud de, bueno, ¿y cómo le llamamos a esta fiesta, no? Y es del señor Osvaldo Acosta Dávila quien se le ocurre Fiesta del Yamor.
y nació la fiesta del Yamor. Al pie de esta inmensa cruz, símbolo de fe y de anhelos de esperanza del pueblo otavaleño, damos rendidas gracias a tu misericordiosa majestad, porque has bendecido el grano de maíz que fue depositado en el surco y has ayudado benigno al esfuerzo humano con el sol, los vientos y la lluvia benéfica para dorar nuestras sementeras. A partir de los años 60, la fiesta sale un momento dado del Club 24 de Mayo y sale a celebrarse un poco más masivamente. Nos reunimos un grupo de jóvenes y comenzó a hablarse sobre un cambio en la fiesta del Yamor para volverle una fiesta absolutamente popular. Y decidimos proponer al municipio de Otavalo una ordenanza que cree el Comité de las Fiestas del Yamor, en el que tenían que tener participación los representantes de las instituciones otavaleñas. Los jóvenes que empezaron a liderar, encabezados por Efrén Andrade Valdospinos, quienes giraban en torno a la publicación del periódico Síntesis. En el año 67, con Vicente Larrea de director ejecutivo, pues la fiesta sale a la calle. Se inicia organizando primero los barrios. Ese era el propósito, porque para ese tiempo económicamente Otavalo no estaba bien. Y miraron que uno de los factores determinantes para poder levantarle a Otavalo era el turismo. Entonces concibieron con ese propósito como fundamento, ¿no? Hay que motivar el turismo para que la gente venga, para que la gente vea, se motive, venga y compre y todo lo demás. Venían aquí todos los vecinos, venían los de la ciudad, venían, digamos, a ver el baile, el folclórico, natación también, vacas locas, maratón, fútbol hacían en las canchas de Montserrat. Pues le diré que, digamos, hicieron los bailes populares en todos los barrios. No se utilizaban los discos móviles, ahí venían buenos conjuntos, buenas orquestas, y la gente de cada barrio era tan amable que a los que visitaban brindaban los hervidos, los tradicionales hervidos de mora, de naranjilla, y eso era como le acogía a la gente a las fiestas. Todo el pueblo unido para hacer posible que Otavalo se desarrolle, que Otavalo avance con el apoyo de todos los que hacemos el pueblo de Otavalo. ¡Viva Otavalo! ¡Viva el Yamor 81! Y queremos que seamos hermanos en el maíz, que seamos amigos en el Yamor, que nos unamos todos junto a nuestros indígenas para resaltar más aún nuestra cultura, para que se oiga nuestra voz en el Ecuador. ¡Viva Otavalo! ¡Viva el Yamor! La fiesta del Yamor, como la vivimos acá en Otavalo, es de raigambre netamente mestiza. Eso es indudable. Sin embargo, pues muchos elementos indígenas han sido tomados para poder atraer más al turismo, para poderle darle esa categoría de un pueblo intercultural. Kaipi ñukanchi wawkikuna runa kunallata, kaypi ñukanchi tandanakushka kanchi, kay ñukanchipa tushuna punlla kuinda chayamushka, gulpi runa intikunallata chaykarimbas kaparipashunchi. ¡Viva Otavalo! Desde el
Años 78, 79, 80, más o menos en esos años, como que ya empiezan a decir que se debe participar. Había básicamente dos números que ellos, en los que participaban, digamos, entre comillas. Era el Tandanahushpa Ripashunchik, y que era una especie de comparsas de las tradiciones y costumbres indígenas más importantes de todos los indios del cantón, ¿no? De San Pablo, de San Rafael, de Peguche, de todos los sectores. Yo diría que para esa época la diversidad de tradiciones dentro de los propios indígenas era mucho más rica, mucho más diversa, ¿no? Era algo muy que sorprendía a los turistas, ¿no es cierto? Que se maravillaban viendo tanta belleza. Y muchos ecuatorianos, inclusive, que no habían tenido la oportunidad de poder admirar la vestimenta, la música, todos los elementos tradicionales de cada una de esas festividades, pues la gente realmente tenía una gran impresión de ese desfile. Pero después de ese desfile también fue, ¿cómo le diría?, alterándose, dañándose, porque de alguna manera ya se empezó a obligar a los indígenas a que salgan. Y el otro número entonces era la elección y coronación de la Sarañusta. Este era un número en el que la participación, según lo que nos comentaban los amigos de la época, es que a través de amenazas, de la tenencia política, qué sé yo, es que pues se aseguraban la participación de nuestras jóvenes. Entonces, cada parcialidad, que como se conocía en ese tiempo, tenía que venir con una candidata de Sarañusta, ¿no? Para la Sarañusta. Y esto sí era realmente muy vergonzante, pues, porque imagínate lo que era para la época someter a jovencitas indígenas que no hablaban casi el español, que no tenían relación con la sociedad, ¿no es cierto?, de la urbana, que se sufría una situación de racismo realmente violento inclusive. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para Sarañusta. ¿Cuál ha sido su labor durante este año de reinado? El segundo día de la fiesta de amor. Me hubiese gustado hacer algo, pero como yo fui nuestra por querida primera vez, capital provincial, la ciudad de Ibarra, no tuve mucha experiencia y como fue primera vez, no pude hacer nada. De la ciudad de Ibarra, Y eso es de San Miguel todo lo de que yo Ibarra. aquí presento. Vamos a pedir Me que se vaya el presento público que mi está acá, colaboración vamos a tener con mi problemas, por favor. vestuario. En ese entonces, en nuestras comunidades no teníamos los servicios básicos, el agua, el alcantarillado, hasta ahora no lo tenemos, la luz, caminos públicos. Decían que si no participan no se va a ayudar en nada. Eso era la amenaza que siempre nos hacían. Pero como eso no daba resultado para la época, estoy hablando para los 80, lo que se recurría es precisamente a exigir la salida de las comunidades bajo amenaza de prisión de las autoridades indígenas. Ese fue ya, digamos, el nivel más de mayor conflicto, ¿no? No se puede negar, ¿no?, realmente la forma como se lograba la participación de estas personas. Y se hacía pues a través de la presión de los tenientes políticos a las comunidades. El indígena pues no venía de buena gana, sino presionado, obligado. Para entender lo que significa esto, el momento que se vivía culturalmente en el país, es un movimiento que insurge en las investigaciones del folclore de la mano del doctor Paulo de Carvalho Neto. Y entendíamos que no podíamos presentar como una fiesta folclórica, porque cada una de las fiestas, de los grupos que participaban, el Coraza, los Pendoneros, ellos, su propio momento no era en septiembre en la fiesta del amor. Había que proyectar elementos culturales
que se vivían en los Otavalo de esos años. Y hay que entenderlo de esa manera para poder hacer una evaluación y un comentario respecto de cómo surgió, por qué surgió, y no como una imposición. Este grupo, para la época, obviamente un grupo progresista, lo que buscaba es cómo incorporar las cuestiones indígenas, la cultura indígena, digamos, a la sociedad dominante, pero por otro lado que este proyecto sirva también para la promoción de la cultura. Es decir, en términos actuales diríamos, fue un proceso de folclorización, ¿no es cierto?, de la cultura. Aquí tenemos la manifestación de la auténtica Sarañusta. Sarañusta quiere decir reina del amor. Tenemos de mi parte como Sarañusta a todos los turistas que esta noche de pregón demos un comienzo con mucha alegría y mucho éxito. Es esto de mi parte como última noche de mi reinado. Disfruten mucho de nuestra música, de nuestra tierra y que disfruten mucho del Yamor 1981. Gracias. Queremos invitar al público presente. Han querido celebrarse de una manera diferente, de la manera que el Comité Ejecutivo de Yamor ha programado, o sea, a través de una programación cultural, artística, de altísima calidad, puesto que tendremos en este escenario a Grupo de Chile. La Federación Indígena y Campesina de Imbabura decide en el 82 denunciar la manera como estaban siendo utilizados los indígenas, denunciar cómo se estaba folclorizando, distorsionando las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas. Y a partir de ese momento la FICI inauguró, digamos, organizando los encuentros culturales en las comunidades. Yo creo que la primera comunidad en la que se organizó este encuentro fue en San Miguel Alto. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted no siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Yankaykuna kikin mamana samukpika, kikin bayuyaita kallari. Yachakuytarapa yachajuy. Yaku mamita samuyari ministine mari samuyari ministine mi kaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, yukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi.
Shamurkani. Shamupay, mama. Shuk chalinata pamurkankichu, mama. Ari, mas kapaylla. Kaykaña mawkayashka ya. Rikushun. Aligupachama. Kaykuta papay. Pay. Vida maskayka na kulkillachuka. Vida maskayka shupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pagui. Kutin kaytallata. Chaya mi tiyam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Le oíste? ¡Para la próxima te va peor! Warmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachahuitami yachahuri. Hatuna kangi awashkakunata. Kayallata llankashpa kallarita ushanki. Gracias. Kay ukuta fichapay. Ñuka warmita yanuyta yanapapay. Hipalla hatungapas shamunki. Ishpana ukuta fichay. Imata chaypapanki rikuchi. Kikimba llankayka ninan mutsurishkami kan. Kikimba kamachikunata paktachi. Kikinga mana llankaypa kankichu. Sukusta hukunata yachachiwaychi. Soco hari bazamari. Ganga was bianu nami gang. Ri. Jagam. Ri. Am ogdoin. Ri. Takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushihuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Por favor, una monedita. Regálame una monedita. Bueno. Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shuk llanka wawaka paypak musqikunatami chinkachin. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APAC-ORG, en Instagram, @APAC.Otavalo, en YouTube, APAC Otavalo, email, apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apacotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un Mismo Sol. Punta pachakunapika kayamor nishka raymikunapika mayjambashka mana yaykunalla chukarin. Ashtawan karin runa warmikunata, runa harikunata karin, ashtawan shinkayachishpa katin karin. Shinapash kay watakunakaman kay yuyaykuna malkirishpa katimushka. Ashtawan karin ñukanchika riksichinchi kay Otavalo kitipika mana runakunallapash, mana mishukunallapash kawsanchichu. Ashtawan ñukanchi pura riksirishpa, yanaparishpa, shuk yuyaykunata hapishpa katina kanchi yuyanchik. Chaykunata nishpami sakiripani mashikuna, shinapas manara tukuchishpallata ñukanchika convidashpa sakinkapa munapanchik kikinkunaman kay chunga kanchis temporada nishkata ashtawan rikushpa katichu. Sumak napaykunata kachapanchik karu llaktakunapi rikun mashikunamanpash, kay llaktakunapi rikun mashikunamanpash. Ñukanchika kikinkunawan paktalla llankankapami kaypi kanchik. Shinami sakiripani mashikuna, shamu punllakunapi tuparipashanchik. Kayakam.
Uyayay, llakichik sisa. Uyayay, llakishkisa.